Es una justificante del, ¿cómo se le llaman? Del que nunca llega a tiempo, del que no es puntual. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿O no vimos nada? Y bueno, sí vimos la presentación hasta donde iban a iniciar los cálculos, ¿verdad? Sí, profe, apenas íbamos a empezar ahí. Bien. Oye. Bueno, aquí continuando con lo de la red, ya una vez que nosotros una vez que ya tenemos bien identificado lo que vamos a realizar, lo que vamos a planear, pues ya empezamos a hacer los, ay, chicos, porque no sé si ya están todos o, bueno, empezamos con elaborar lo que son los planos de cálculo hidráulico, ¿no? Y propiamente también el cálculo de la red de distribución. Y nosotros vamos a utilizar el método de cálculo, el de Hardy-Cross, ¿sí? Es el que utilizamos en las redes de distribución, bueno, líneas de conducción y demás. Hardy-Cross, Manning, Bernoulli. Y también se puede por el número de Reynolds, también. Y para su procedimiento, pues aquí estos puntos están un poco en desorden, ¿verdad? Vamos ya teniendo nuestra topografía, la planimetría, la población a la que vamos a beneficiar, pues vamos a empezar a trazar a los ejes de las calles, las tuberías, ¿sí? Vamos a ubicar nuestro tanque de regularización y de ahí hacia donde podamos o tengamos planeado ya una buena propuesta para el proyecto y trazamos lo que serían las líneas, ¿sí? Las líneas
tanto de alimentación como las de distribución. Vamos, dependiendo de la topografía, como habíamos comentado, puede ser una red cerrada o puede ser una línea abierta en tuberías principales, ¿sí? Vamos ubicando nuestros circuitos, los vamos numerando, el circuito 1, circuito 2, con número romano, el 3, dependiendo de cuántos circuitos hagamos. Recuerden que el trazo de las líneas principales en líneas cerradas o en circuitos no debe de exceder de 600 metros o tener un parámetro entre 600, 700 metros para ir formando circuitos, ¿sí? La línea abierta, pues ahora sí es hasta donde nos dé. Identificamos nosotros todas nuestras tuberías principales, nuestras tuberías secundarias, ya una vez que tengamos bien definida nuestra red de circuitos o línea abierta, trazamos lo que son las tuberías secundarias, ¿sí? Tuberías secundarias, pues ya es el relleno en toda la población, por todas las calles, ¿sí? Numeramos cruceros de la línea, de la red, desde el tanque hasta toda la red. Los cruceros se van a numerar conforme por circuito y conforme a las manecillas del reloj, ¿sí? Conforme a las manecillas del reloj, vamos a ir numerando. Terminamos el circuito 1 con la numeración que sea, pues, o hasta donde llegue, y continuamos con el circuito 2, ¿sí? Conforme a las manecillas del reloj. Tanto tuberías principales como tuberías secundarias. Si tenemos cruceros secundarios dentro del circuito, pues numeramos primero toda la tubería principal del circuito y luego la secundaria, ¿sí? Y continuamos con el circuito 2, con el circuito 3, conforme a las manecillas del reloj. Ya es norma, ¿verdad? Todos lo hacen de esa forma, ¿sí? Y por circuito. Una vez que ya tenemos bien identificado nuestras tuberías principales, tuberías secundarias, circuito 1, 2, 3, X circuitos, la numeración de los circuitos, ¿sí? De los cruceros de los circuitos, procedemos a calcular, bueno, más bien a sacar las longitudes. Longitudes entre cruceros, ¿sí? Longitudes entre cruceros G, y le vamos a ir marcando longitud igual, en toda la red, desde la línea de alimentación y toda la red, ¿verdad? Calculamos, sacamos todas las longitudes, y esto pues, nos va a servir para obtener un gasto parcial, ¿verdad? Una vez teniendo ya todas mis longitudes, veo mi longitud total. ¿Qué longitud de red voy a tener? Longitud total de red. Aquí no interviene la línea de alimentación. Le voy a sacar su longitud, sí, pero no va a formar parte de la red de distribución. La red de distribución es la que va a entregar el agua al usuario y la línea de alimentación entrega el agua a la red de distribución. Entonces yo necesito saber la longitud total de la red de distribución para poder calcular gastos parciales, ¿sí? Bien. Está un poquito en desorden todo esto. Ahorita lo vamos explicando. Entonces, para nuestro procedimiento de cálculo, una vez que teniendo ya nuestros circuitos bien definidos, nuestros números de cruceros, tanto tuberías principales, secundarias, nuestras longitudes entre cruceros y la longitud total de la red, calculamos un gasto unitario, ¿sí? Este gasto unitario va a ser igual al gasto máximo horario, el gasto de diseño, entre la longitud total de la red. Vamos a obtener un gasto por unidad de longitud, el cual este gasto unitario lo vamos a multiplicar por cada una de las longitudes
que tenemos entre los cruceros, ¿sí? Que va a ser mi gasto parcial, vamos a obtener gastos parciales, que este es igual a mi gasto unitario por la longitud 1, por la longitud 2, por la 3, 4, hasta longitud n, ¿sí? Por cada una. Y vamos a ir anotando en cada tramo el gasto que obtuvimos. Q parcial igual a tanto, Q igual a Q igual, con la Q minúscula, ¿sí? Ya obteniendo los gastos parciales, vamos a calcular gastos de extracción. O sea, yo voy a repartir mi gasto máximo horario en toda la red, ¿sí? Calcular a través de un gasto unitario que definimos, que con el gasto máximo horario entre la longitud total de la red, ¿verdad? Este lo vamos a distribuir en todos los tramos. Una vez que ya lo tengo distribuido, vamos a proponer puntos de equilibrio, puntos de alimentación. Mi punto de alimentación es donde inicia la red, la distribución. Mi punto de equilibrio es el más alejado del punto de alimentación, ¿sí? Y con esto trazamos lo que es el sentido de escurrimiento del agua, tanto por un sentido como a la inversa, ¿sí? Conforme a las manecillas del reloj, del punto de alimentación al punto de equilibrio, sentido horario y sentido antihorario del punto de alimentación al punto de equilibrio. Uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Esto para obtener el equilibrio hidráulico de la red, ¿sí? Y eso lo voy a hacer por circuito. Ya teniendo estos definidos, mis sentidos de escurrimiento, sacamos o establecemos los gastos que salen a las tuberías secundarias, que les vamos a llamar gastos de extracción. Es el gasto que va a extraer la tubería secundaria de la tubería principal, ¿sí? Para ir teniendo en los nodos o en los cruces de las tuberías principales un gasto, ¿sí? Y ahí ya empiezo yo una vez que repartí mi gasto, ahora lo empiezo a juntar, ¿sí? Lo voy a empezar a juntar. Primero lo voy a empezar a juntar en mis tuberías secundarias, que son los gastos de extracción, y posteriormente los voy a acumular en la tubería principal, ¿sí? Son con los que voy a trabajar. Voy a empezar a acumular la acumulación de mis gastos, ¿sí? De mi punto de equilibrio más alejado, del circuito más alejado a mis puntos de alimentación. Voy a ir arrastrando todo lo que repartí, lo voy a ir recogiendo y lo voy a ir acumulando en las tuberías principales, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser mi acumulación? Pues va a ser en el sentido inverso al sentido de escurrimiento, ¿sí? En el sentido inverso al sentido de escurrimiento es conforme voy a hacer mi acumulación de gastos. De tal forma que voy a llegar a mi punto de alimentación inicial con mi línea de alimentación y la sumatoria de esos gastos debe ser igual a mi gasto máximo horario, al gasto que repartí, ¿sí? Ya teniendo mis gastos acumulados, no sé qué más sigue aquí. Bueno, ya teniendo mis gastos acumulados, calculamos el diámetro, ¿sí? El diámetro de las tuberías principales. Recuerden que habíamos comentado que las tuberías secundarias ya van a tener diámetros de 2,5 y 3 pulgadas, dependiendo del diámetro de mi tubería principal. Si yo puedo tener un diámetro de 6 pulgadas, puedo poner un diámetro de 3 pulgadas como tubería secundaria, ¿no? O lo calculo del tramo. Con los gastos secundarios puedo calcular el diámetro de esa línea secundaria, ¿sí? Y el diámetro que me dé. Y lo vamos a calcular con esta formulita, que es el diámetro va a ser igual a 1.3 de la raíz del gasto acumulado promedio. Gasto acumulado promedio porque no voy a calcular yo diámetros en tramitos. En el del tramo 1 a 2, del 2 al 3, del 3 al 4, no, ¿verdad?
Vamos a acumular de entre crucero a crucero de tubería principal, ¿sí? Donde se van uniendo los cruceros de tubería principal, no de tubería secundaria, ¿sí? Entonces, puedo tener crucero 1, que es de tubería principal, puedo tener otro cruce con tubería principal hasta el crucero 7. Entonces va a ser el gasto del 1 hasta el 7. En ese tramo voy a tener gastos acumulados, los cuales voy a promediar, los voy a poner en la formulita y calculamos el gasto de ese tramo, ¿sí? El diámetro de la línea de alimentación pues va a ser con el gasto máximo horario. Es como les había comentado, la formulita esa del tanque, 1.3 por la raíz del gasto máximo horario, para calcular el diámetro de la salida del tanque. Es del diámetro de mi línea de alimentación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Siempre va a ser con el promedio que dice, profe? Sí. Ok. Sí, siempre con el promedio. No, profe, entonces no. Gracias. Y recuerden que también podemos obtener diámetros pequeños dentro de las líneas principales y los podemos dejar así, que podemos adoptar un diámetro mínimo de tubería principal de 2 pulgadas, ¿sí? En poblaciones pequeñas, como lo habíamos comentado. Ya una vez conociendo diámetros, gastos acumulados y las longitudes que de inicio las obtuvimos, pues ya procedemos a hacer nuestro diseño hidráulico, nuestro cálculo hidráulico, nuestro equilibrio hidrológico dentro de las tuberías, ¿sí? Para garantizar que en el último punto, del punto de alimentación al punto de equilibrio y hasta el último, vamos a llegar con buena presión, con agua suficiente para satisfacer las necesidades de todos los habitantes, ¿sí? Para hacer el equilibrio, mis pérdidas positivas, recuerden que pusimos un gasto positivo en el sentido horario, un gasto negativo en el sentido antihorario. Cuando calculamos pérdidas, la suma algebraica de pérdidas debe de ser igual a 0, ¿sí? Debe de ser igual a 0. Si no es igual a 0, tenemos esta formulita para sacar el gasto de corrección, un gasto de corrección, ¿sí? Espérenme. Un gasto de corrección, ¿verdad? Que va a ser mi gasto de corrección, va a ser igual a menos mi suma algebraica de más menos HF entre N por la suma de HF entre Q. ¿Sí? Voy a tener otra columna que va a ser HF entre Q, que voy a sumar también toda esa relación para obtener un gasto de corrección. Aquí más menos, porque puede ser mi suma algebraica más, puede ser menos, ¿verdad? Puede estar en más, puede estar en menos. N es un coeficiente de Manning, que N va a ser igual, es igual a 2, ¿sí? Entonces, con esta hacemos la corrección, volvemos a calcular gastos corregidos, volvemos a calcular pérdidas, hacer otra iteración, como le llamamos, pérdidas, su sumatoria algebraica, y si seguimos con error, pues otra iteración, y así nos la podemos llevar. Claro, si estamos metiendo mal los datos o tenemos un error, nunca vamos a cerrar, ¿sí? Pero si de inicio tenemos bien, pues en la segunda iteración por lo regular cerramos, ¿verdad? Y así es como equilibramos nosotros el sistema. Estamos garantizando buenas presiones dentro de toda la red de distribución, ¿verdad?
De tal forma que yo a mi punto de equilibrio debo de llegar tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo con la misma cota piezométrica y con la misma carga disponible, tanto en un sentido como en el otro sentido, ¿sí? Aunque tenga yo datos diferentes en todo el recorrido de los tramos. Bien, esto que platicamos así un poquito, ahora sí a granel, aquí lo vemos con unos esquemas, ¿verdad? Tenemos lo que es la planimetría de una red de distribución X, aquí yo la hice pues bien cuadradita, pues, a veces, muy rara vez que encontramos una planimetría así de este tipo, pero por lo regular, ahora sí, están pues muy irregulares, ¿no? La topografía de las zonas pues son muy irregulares, aunque encontremos una planimetría parte bien cuadradita, pues la otra parte está accidentada o con cuchillas, con cerradas, con andadores, corredores, como les llaman, ¿verdad? Andador, no sé por qué diseñaron esos andadores, ¿no? Yo creo para ganar más terreno y hacer más casas, ¿no? ¿Sí? Eh, las vialidades muy pequeñas, ¿sí? Cuando se estaciona un carro, pues tiene que dejar pararse uno para que pase otro, porque este carro está estacionado, ¿no? Calles muy pequeñas, en fin, hay de todo aquí, hay de todo, ¿sí? Entonces ya con mi planimetría, una vez que ya tengo mis curvas de nivel, elevaciones y todo lo demás, empiezo a ver cómo voy a formar mi red de distribución, ¿no? Mis tuberías principales. Aquí tengo ya mi tanque, mi línea de alimentación y formo mi circuito, ¿no? Vengo aquí por este eje de esta calle, en esta parte pues ya cruzo, bueno, deflexiono y voy a formar un circuito, voy a formar dos circuitos y quizás una línea abierta, puede ser combinada y otra línea abierta, ¿sí? Bien, ya teniendo eso, pues decimos que este es mi circuito 1, este es mi circuito 2. Trazo lo que son todas mis líneas secundarias en todas las calles, ¿sí? En todas las calles pues debe de haber tubería para que facilite la conexión de las tomas domiciliarias hacia los hogares, ¿sí? Y numeramos cruceros. Ya tenemos aquí el tanque con sus datos, su cota pisométrica, cota de terreno. Aquí empezamos a numerar el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. Hasta ahí creo que sí son 20. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿no? Llegamos a 20, o sea, voy numerando todo el sentido horario, el circuito 1. Dentro de mi red secundaria no tengo cruceros. Ningún tramo se une. Aquí son pasos a desnivel, ¿verdad? Que les llamamos. Una tubería pasa por abajo, otra por arriba, pero no va a haber una unión. Aquí nos dice la norma que en tuberías secundarias, con una unión podemos salvar hasta 300 metros. Rebasando 300 metros, ya nos recomiendan que se tenga otra unión con tubería, ¿sí? Entonces, aquí rebasamos 300 metros, pero estoy uniendo aquí en esa tubería principal y estoy uniendo en esta tubería principal. Entonces, con ninguna secundaria se une, ¿verdad? Ya termino aquí mi crucero, 20, continúo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ¿sí? De mi circuito 2, luego 34, mis líneas abiertas, 35, 36, 37,
38, 39 y 40. ¿Sí? Entonces, primero voy a numerar todos mis circuitos. Volvemos a repetir. Si tengo cruceros en red secundaria, va a ser 20, 21, 22, los que tenga, y después continúo con mi circuito 2. Si tienes cruceros, los numero, ¿sí? En este caso tampoco los hay, está muy cuadradita. Y mis líneas secundarias, principales. Aquí estas tuberías secundarias sí tienen crucero. La tubería terminal lleva un tapón y por consiguiente pues es un crucero que tenemos que numerar, ¿no? Terminamos en el 40, va a ser 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ¿sí? Esos sí llevan crucero. Yo para mi cálculo hidráulico únicamente mi tubería principal, ¿sí? Y mis datos, que es mi gasto máximo horario, mi longitud total de la red, calculo mi gasto unitario, ¿sí? Una vez que calculo mi gasto unitario, pues ya voy a poner mis gastos parciales. Longitud, su gasto parcial. Longitud y gasto parcial. En cada uno, ¿verdad? ¿Sí? En todos los tramos. Todos los tramos. Entonces, esta es la talacha que tenemos que ir haciendo, ¿no? Estamos preparando nuestros planos de cálculo hidráulico, que ya cuando lo tenemos a este nivel, pues ya le vamos a llamar longitudes y gastos parciales. Y hasta ahí. Continuamos con mi otro esqueleto, ¿verdad? Que es lo mismo, pero ya no tiene gasto, ya no tiene nada. Mi circuito 1, mi circuito 2, ¿verdad? Pongo mi punto de alimentación, que es el crucero 1, el más alejado, mi punto de equilibrio, que es este crucero, el 11, ¿sí? Mi sentido de escurrimiento del agua, de mi punto de alimentación, sentido horario, a mi punto de equilibrio, positivo, de mi punto de alimentación, sentido antihorario, a mi punto de equilibrio, negativo. Circuito 1, circuito 2, mi punto de alimentación, mi punto de equilibrio más alejado. Sentido de escurrimiento del agua, positivo, y el antihorario, negativo, ¿sí? Y ya tengo yo para ver mis tramos, para mi cálculo hidráulico, para mi equilibrio hidráulico, ¿sí? Calculamos los gastos de extracción, de los que salen del crucero 2, del 3, del 4, del 5, del 7, 8, 9, 10, del 12 hacia el circuito 1, hacia el circuito 2, del 13, 14 y 15 también del circuito 1 al circuito 2. ¿Sí? En todos mis nodos de tubería principal con tubería secundaria, calculamos nuestros gastos de extracción en todos los tramos. ¿Sí? Ya teniendo esto, pues hacemos la acumulación de gastos, pero únicamente en tuberías principales. Aquí es mi punto de alimentación, el más alejado, mi punto de equilibrio, pero aquí tengo un ramal principal, pues voy a iniciar aquí, a hacer mi acumulación de gastos. En este tramo, mi acumulación de este gasto hacia este tramo, aquí voy a acumular hacia abajo, voy a acumular aquí hacia en forma horizontal, de este punto de equilibrio al crucero 11 y de aquí al crucero no sé cuál es, ¿sí? Y así me voy en sentido al sentido contrario o a la inversa de mis sentidos de escurrimiento. Mi sentido de escurrimiento va de mi punto de alimentación a mi punto de equilibrio. Ahora mi acumulación de gastos va de mi punto de equilibrio a mi punto de alimentación.
de mi punto de equilibrio o mi punto de alimentación, ambos lados, ¿sí? Y este plano, ya una vez que tengo mis gastos de extracción, gastos acumulados, le vamos a llamar gastos de extracción y acumulados. Y esos son dos de mis planitos de cálculo hidráulico. De tal forma que la suma del tramo, del gasto acumulado del tramo 1 a 2 y del tramo 1 a 20 debe de ser igual al gasto máximo horario, más menos 2% de error, ¿sí? Anteriormente, cuando se hacía todo esto, igual antes de que, bueno, ya desde hace muchísimos años, a lo mejor todavía ni nacía, no, pues todavía ni nacía yo, ni muchos, o sea, lo hacían así, pero esto era en forma manual, ¿no? Todo en forma manual. He encontrado planos en forma manual de redes de distribución, de algunas investigaciones que hemos hecho. Claro, de ciudades un poquito grandes, ¿no? Como en Iguala nos encontramos planos, ya unos pergaminos, ¿verdad? Cuidado y los desdoble uno porque se están deshaciendo, ¿no? Sí, pero hechos a mano, ¿verdad? No con letra de Leroy, no, nada de eso. Nada. Y entonces, por eso se daban ese margen del más menos 2% de error. Ahorita, si nosotros hacemos todo esto con la computadora, pues vamos a llegar exactos. Si yo repartí, no sé cuánto repartí, por aquí lo tengo, 3585 litros por segundo, repartí 3585 litros por segundo en toda la red, debo de llegar con 3585 litros por segundo, ¿sí? Lo hago a computadora y pues, todos los decimales los va aceptando. Si lo hago a mano, pues voy a llegar con un error de decimales. Y este, pues, debe de estar más o menos 2%, ¿sí? Y esos son dos de mis planos de cálculo hidráulico. Ya más adelante vemos cómo, bueno, en un ejemplo, cómo vamos haciendo todo esto, ¿sale? Ya teniendo, como habíamos comentado, nuestros gastos acumulados en las tuberías principales, calculamos diámetros, ¿verdad? Aquí calculamos del tanque al crucero 1 con 3585, ¿sí? Me da de 250 milímetros, aquí está mal, no son pulgadas, 10 pulgadas, ¿sí? Y luego voy a promediar del 1 al 6 mis gastos acumulados, del 1 al 6, ¿sí? Que va a ser de 6 pulgadas. Del 6 al 11 va a ser de 4 pulgadas, del 1 al 16, de 8 pulgadas, y así me voy, ¿no? Del 16 al 11, de 4 pulgadas. ¿Sí? Entonces es el promedio de los gastos acumulados que tenemos en los tramos de crucero a crucero de tubería principal. Los demás diámetros, aquí salió más pequeña, igual, ¿no? Del 16 al 11, del 11 al 25, mis gastos acumulados, el promedio de 4 pulgadas, en fin, ya tenemos todos mis gastos calculados, ya tenemos todos mis diámetros de los tramos y sus longitudes. Ya con esos tres datos empezamos a llenar nuestra tablita de cálculo hidráulico. ¿Sí? Que es esta, ¿verdad? Que es mi circuito propio, circuito 1, común, los tramos que están son propios de 1, pero son comunes al circuito 2, que es del crucero 16 al 11. Es la línea central que divide los dos circuitos, ¿verdad? Ponemos nuestro tramo del tanque, los datos del tanque, su cota pisométrica y cota de terreno, el tramo de tanque a 1, su longitud, el gasto máximo horario, 3585, su diámetro y su pérdida. Esta pérdida
la pasamos directamente a pérdidas compensadas, hasta acá, ya que no forma parte del circuito, ¿sí? Y ya empezamos nosotros con los tramos positivos, ¿verdad? De 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 10 a 11. Son mis tramos de acuerdo al sentido de escurrimiento que son positivos. Sus longitudes, sus gastos positivos y sus diámetros, ¿sí? Y mis tramos en el otro sentido de escurrimiento, de 1 a 20. Aquí tenemos de 1 a 2, que recuerden, tenemos el 1 y acá arriba está el 2. Está el 1 y acá horizontalmente está el 20, ¿no? Entonces le damos la vuelta de 1 a 20, 20 a 19, a 18, 12 a 11. Estamos cerrando en 11. Cerramos aquí en 11, 10 a 11, 12 a 11. ¿Sí? Cerramos en el punto de equilibrio. Igual sus longitudes, sus gastos, pero estos son negativos, ¿sí? Sus diámetros. Su constante de Manning, sus pérdidas, aquí me da una suma de 4.52, algo así. Mis pérdidas negativas me da una sumatoria de 5.40 y tantos, y tengo una diferencia negativa de 0.909, algo así. Calculamos HF entre Q, ¿sí? El gasto de corrección, que es 0.332, lo ponemos aquí, sus gastos unos, el gasto corregido, positivos, negativos, las nuevas pérdidas, 5.918, 5.916. Cerramos, ¿no? Ahí cerramos ya, 0.002 ya está cerrado. Ya 0.002 lo compensamos aquí en las H's, ¿sí? Y este es mi pequeño calculito, ¿ah? Con esto pues calculamos cotas piezométricas, cargas disponibles. Y en el de 10 a 11 me da una cota piezométrica de 140.14 y de 12 a 11 me da 140.14.2. La misma, ¿sí? O sea, en los dos sentidos, positivo o negativo, debo llegar con la misma cota. Y por consiguiente, mi carga disponible es la misma, 27.33, 27.33. ¿Sí? Es mi misma carga disponible. Entonces, esto es ya tener equilibrado el sistema y garantizar el abasto, suministro de agua a toda nuestra red con buena presión. Es el circuito 1, el circuito 2, lo mismo, y así, ¿no? Profe, Sí. creo que nos pueda pasar este apunte, por favor. Es una imagen esta. No, yo me refería a lo bueno, a la parte donde empezamos a ver lo del plano. Todo, sí, se les voy a pasar Sí. esta. Sí. Sí, Gracias. sí, se las comparto. Y vamos a ver un ejemplo y también lo vamos a compartir. Sí, ya vemos cómo lo empezamos a hacer. Bien, creo que hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Claro que ahorita pues no tienen preguntas, igual pues apenas nos estamos ambientando en esto. Más al rato, más adelante, posiblemente o no posiblemente, sino van a empezar a surgir algunas dudas. ¿Sí? Bien, vamos a pasar lista porque ya no pasamos, ya es tarde. Ya no nos da tiempo. Una disculpa nuevamente por mi tardanza, pero finalmente aquí estamos. El miércoles quizás hagamos ya un ejemplito de esto. Les voy a mandar la presentación para que vayan viendo ahí, la vayamos siguiendo. ¿Sale? Sale, pues, gracias, maestro. Bueno, entonces, pues, que tengan buen inicio de semana y pues nos estamos vicenteando el miércoles. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que pase buena noche. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, profe.